Estamos estudiando acerca de las acciones de gracias, de ser agradecidos con el Señor, de expresar nuestra gratitud delante del Señor. ¿Qué le parece si ahí donde está inclina su rostro y le pedimos al Señor que sea Él hablando a nuestras vidas, hablando a nuestros corazones en esta preciosa mañana? Padre, gracias te damos, Señor, por tu fidelidad, por tu amor, por tu gracia, Señor. La semana pasada, Señor, aprendimos que tú eres bueno, tú eres misericordioso, Señor, y verdadero, y lo creemos en esta mañana, que estamos reunidos para poder honrarte, para poder glorificar tu precioso nombre. Háblanos por medio de tu palabra. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, entonces estábamos aprendiendo la semana pasada acerca de acciones de gracias, ¿verdad? El Salmo 100 que nos enseña a entrar por sus puertas con acciones de gracias. Y aprendimos la semana pasada que un corazón agradecido, estábamos hablando de corazones agradecidos, fue la introducción, la primera parte de la semana pasada, y aprendimos que un corazón agradecido se expresa con gozo, se expresa con alegría delante del Señor. Y eso es importante, ¿verdad? La alegría, las expresiones que nosotros traemos, el gozo que debe de haber en nuestro corazón. Y es interesante que ese pasaje habla de gozo y habla de alegría. Habla, hermanos, si es el momento de expresar por algo bueno que a usted le pasó, usted expresa la alegría, pero es bueno también ver que el gozo del Señor, aun cuando no nos está yendo bien, permanece el gozo. Y ese gozo radica en la salvación que el Señor nos ha dado, la salvación que el Señor ha provisto por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. ¿Es así? Entonces también hablábamos que un corazón agradecido sirve con alegría. Son las características de una persona que tiene un corazón agradecido. Si usted está agradecido, usted va a servir con alegría. Acepta también, es otra de las características, que acepta la soberanía de Dios. Y eso es muy, muy importante, hermanos, que nosotros lo podamos tener en cuenta en nuestra mente, en nuestro corazón. Entonces, sirve con alegría y acepta la soberanía de Dios y entra por sus puertas con acciones de gracias. La pregunta en esta hora es: ¿cómo ha venido usted delante de la presencia del Señor? ¿Ha entrado con acciones de gracias? Eso es muy importante. La actitud no es suficiente con venir a la iglesia, que es un esfuerzo en estos días que estamos viviendo. Es un gran esfuerzo que nosotros estamos haciendo al poder venir, ¿verdad?, a la iglesia en medio de todo lo que está pasando. Es más, en la mañana, ¿verdad? No sé si usted vio hacia afuera, estaba lloviendo fuerte, estaba como que daban ganas de quedarse uno en casa, ¿verdad? Entonces, hace uno un esfuerzo, pero no es suficiente solamente con hacer el esfuerzo y venir a la casa del Señor. Es muy importante la actitud con la cual nosotros nos presentamos delante de su presencia. Es como cuando, ¿verdad?, cuando los niños o los muchachos hacen un favor y van renegando. A veces los padres dicen: mejor no hagas nada, ¿no es cierto? Si vas a hacerlo renegando con esa actitud, mejor no hagas nada, ¿verdad? Mejor yo lo hago. Y el otro feliz que le digan eso, ¿no? Pero bueno, entonces nosotros también, para venir a la casa del Señor, necesitamos tener una actitud positiva, una actitud que realmente la palabra del Señor nos diga: esta es la actitud que debes de tener. Y en el Salmo 100 estuvimos aprendiendo cuál era esa actitud, el entrar con sus puertas con acción de gracias, reconociendo que Dios es bueno, misericordioso y verdadero. Mire, 3 declaraciones que hay allí en la palabra del Señor. Si a usted le gustan las declaraciones, esta es una de las declaraciones que nosotros debemos de agarrar para nosotros y declararlo. ¿Qué le parece si declara conmigo que Dios es bueno, misericordioso y verdadero? Una vez más,
Declaramos que Dios es bueno, misericordioso y verdadero. Amén. Eso le debemos de creer con todo nuestro corazón. Ahora, hoy vamos a ver corazones agradecidos y vamos a ver la parte 2. Y vamos a ver a un personaje que llegó delante de la presencia del Señor y que lo hizo con acciones de gracias. Le voy a dar una idea, ¿verdad? Para ver si a usted se le viene a la mente quién fue. Fue uno de 10. Habían 10 personas que el Señor les había hecho un milagro, pero solo uno fue el que trajo acciones de gracias delante del Señor. Abra su Biblia en el libro de Lucas, capítulo 17, verso 11 y 12. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, y cuando se pararon de lejos, alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. ¿Sabe? Es interesante poder conocer el trasfondo de esto. Venían los hombres, ¿verdad?, que eran leprosos, y dice que ellos de lejos empezaron a gritarle al Señor. Salieron al encuentro y se pararon de lejos y gritaban: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Hay algo muy importante que debemos de entender, ¿verdad? La situación que estos hombres estaban pasando. Tenían una enfermedad contagiosa, letal, con la cual, hermanos, ellos deberían de salir completamente de su familia. Cuando una persona se enfermaba en la familia, tenían, ¿verdad?, que desterrarlos, tenían que irse de la casa completamente. Y esperar allá, ¿verdad?, en el lugar donde estuviera, en una comunidad donde hubieran más leprosos, y ahí esperar morir, ¿verdad? Porque eran mínimas las posibilidades de poder sanar. Y si había alguien que se recuperaba, se tenía que ir a hacer el test primero. ¿Sabe cuál era el test que ellos se hacían? ¿Verdad? No habían pruebas como ahora, ¿no? La tecnología no llegaba como ahora. La prueba que se hacían era que iban delante del sacerdote y le decían al sacerdote: yo tenía lepra, salí de mi casa, de mi familia, pero ahora ya se me quitó, estoy sano. Y entonces el sacerdote tenía que examinarlo. El sacerdote en algunas ocasiones hacía el papel como de un doctor también, ¿verdad? En aquel entonces. Entonces venía y lo miraba y lo examinaba y le decía: es cierto, ya no tienes nada, ¿verdad? Me imagino que se desvestía la persona y le decía: mírame, mira mi cuerpo. Y donde lo miraba que estaba limpio, le decía: bueno, tú ya estás sano y entonces tienes el permiso de regresar a tu familia. Ahora es interesante que Jesús estaba cumpliendo también la ley, porque esto era parte de la ley, era el proceso que tenían. Es más, si en otras ocasiones donde también Jesús sanó a leprosos, ellos también debieron de ir al sacerdote para cumplir conforme la ley, y después que el sacerdote lo declaraba sano, entonces podían regresar a casa. Ahora Jesús les dice a aquellas personas que venían de lejos: bueno, vayan, ¿verdad? Vayan al sacerdote, muéstrense al sacerdote. Y ahí iban aquellos, importante, hermanos, que aquellos tenían conocimientos bíblicos, tenían principios. ¿Sabe por qué? Número uno, porque le llamaron al Señor, le pidieron al Señor misericordia. Yo estoy seguro que ellos ya habían leído el Salmo 100. Ellos tenían escrituras. Ellos habían escuchado el Salmo 100 y habían oído que el Señor es ¿qué? Bueno, misericordioso y verdadero. Ellos lo sabían. Y entonces cuando miran a Jesús, dice, Él puede tener misericordia de nosotros. Y le dicen: Jesús, ten misericordia. Estaban pidiendo conforme a la palabra.
Y ahora Jesús, para continuar con el proceso, le dice, ahora vayan y muéstrense al sacerdote. Cuando ellos iban de camino, ellos fueron sanos. Se dieron cuenta que fueron sanos. Mire, si era un grupo, si iban juntos, este que regresó se dio cuenta que estaban sanos. ¿Creen que los demás también se dieron cuenta? Por supuesto, ¿no? Es obvio que si van en grupo, el grupo se dio cuenta que estaban sanos. Es más, yo me imagino, déjenme imaginarme por un momento, que ellos celebraron ahí, dijeron, ya estamos sanos, qué bueno, sí, Jesús era milagroso. Ahora cumplamos el requisito y nos vamos con la familia. Me imagino que posiblemente, ¿verdad? No lo dice ahí la escritura, pero posiblemente vieron la actitud de aquel que regresó. O sea, vieron que aquel regresó y dijeron, no, yo me voy primero para allá, yo sigo, yo perdí muchos años, quizás dijeron algunos, de no disfrutar, ahora me voy a disfrutar. Pero sabe que hay principios que muchas veces, ¿verdad?, nos saltamos. Y hay un principio que dice que busquemos primero el reino de Dios y su justicia. Jesús enseñó eso. Es más, en los mandamientos dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. En otras palabras, primero, el primer lugar es Dios. Ahora había un hombre que sabía de que el primer lugar era para Dios. Los 10 me imagino que lo sabían. Pero ¿sabe qué? Hubo uno que fue obediente. Sigamos leyendo la palabra del Señor en el verso 15. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios. ¿De qué manera? A gran voz. Imagínense, hermanos, la alegría de aquel que estaba sentenciado a muerte y ahora tenía la oportunidad de vivir. ¿Cómo sería la alegría? ¿Cómo sería el júbilo? ¿De qué manera estaría celebrando lo que el Señor había hecho en su vida? Y dice que regresa y no solamente glorificando, alabando al Señor, dándole las gracias al Señor. Ahí dice que se postró a tierra. Imagínense, se postró a tierra. En algunas ocasiones lo dibujan, ¿verdad? Piensan, ¿verdad?, que tal vez se postró, podría ser de rodillas, pero pudo haber sido también postrado a tierra, tirado completamente en la tierra, agradecido, dice, dándole gracias. Amados hermanos, este hombre estaba completamente agradecido de lo que el Señor le había dado. Había algo importante que es bueno recordar, que entre el grupo, ¿verdad?, ellos era un grupo afines, o sea, se identificaban. Y se identificaban ellos porque eran leprosos, no porque eran de la misma religión ni porque eran del mismo pueblo. Dice la palabra del Señor que este hombre que fue agradecido era samaritano. Usted recuerda la historia de los samaritanos. Los samaritanos y los judíos no se llevaban entre sí. Por un lado, los judíos creían que estos se habían mezclado con las demás naciones. Por lo tanto, ya no eran puros. Aparte de eso, cuando ellos habían sido capturados, habían sido mezclados a la fuerza, podríamos decir. No era quizás una raza pura, pero ellos tenían principios de Dios, conocían de Dios. ¿Y sabe qué? En aquel momento, lo importante era la actitud de las personas. Había un grupo de religiosos. Los judíos, hermanos, se conocían por tener un alto estándar de religiosidad. Ellos eran religiosos a morir, como se dicen, ¿verdad? Ellos eran religiosos, ellos hacían todas las cosas, ¿verdad?, religiosamente. Ahora, había aquel que también conocía principios, pero ¿sabe qué? Fue el único que obedeció. Fue el único que actuó de la manera correcta y regresa con acción de gracia, regresa a postrarse delante del Señor. Y ahí es donde el Señor le dice, respondiendo Jesús le dijo, no son 10, no fueron 10 los que fueron limpiados. ¿Y los 9? ¿En dónde están los 9? Entonces, lo que podemos entender ahí, que por supuesto el Señor esperaba que fueran agradecidos. El Señor Jesús esperaba que vinieran con un corazón agradecido delante de Él. Y dice, ¿dónde están?
No hubo quien que volviese y diese gloria a Dios, sino solo este extranjero. Y le dijo, levántate, vete. En otra versión dice, puedes regresar a tu casa. En otra versión le dice, levántate, puedes regresar a tu casa, tu fe te ha salvado. Amados hermanos, no solamente esta persona iba sana, sino que había sido salva. La salvación había llegado a esa casa. Si esta persona había sido salva, imagínense, pensemos por un momento, si esta persona tenía lepra, estaba ya desahuciada, ahora regresaba sana. Y cuando regresaba a casa, aquellos sorprendidos, la familia sorprendida. ¿Qué pasó? La primero, ¿no? ¿Cómo fue que sanaste? ¿Cómo es que estás aquí? Cuéntanos. Imagínense ese testimonio de contar que Jesús lo había sanado, pero no solamente lo había sanado, sino que después de él ser agradecido, lo había salvado. Imagínense ese mensaje. Esos fueron los primeros misioneros, los primeros que empezaron a predicar, a compartir las verdades del reino. Ahora, hermanos, cuando nosotros miramos este cuadro, cuando nosotros miramos la actitud de estas personas, podemos ver ciertas características de los corazones agradecidos. Una de ellas es que un corazón agradecido reconoce que Jesús es misericordioso. Amados hermanos, miren, una cosa es saberlo, pero otra cosa es reconocerlo, ¿verdad? Y nosotros aceptarlo, hacer nuestra esa palabra. Porque van a pasar momentos difíciles en nuestras vidas. ¿Alguno ha pasado momentos difíciles? Yo sé que todos hemos pasado momentos difíciles. Y es esa palabra que nos sostiene. Es esa palabra que nos alienta. Es esa palabra que nos anima, que nos alimenta. Cuando venimos a la palabra del Señor y recordamos que Dios es misericordioso, que va a tener misericordia para nuestras vidas, a pesar de los pesares, a pesar de las circunstancias, a pesar de que en algún momento nosotros perdemos el rumbo, a pesar que nos equivocamos. Mire, los samaritanos, ellos mismos sabían en algún momento que iban torcidos, que no estaban en el camino perfecto. Pero sin embargo buscaron misericordia. Amados hermanos, Dios no actúa a favor nuestro porque seamos perfectos. Actúa a favor nuestro porque Él es misericordioso en gran manera. ¿Cuánto lo creen? El Señor es bueno y su palabra lo dice. Y Hebreos capítulo 4, verso 16. Hay un consejo extraordinario que debemos de tomarlo en cuenta. Y dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar, ¿qué, hermanos? Misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Pasamos circunstancias difíciles, pero sabe que en medio de esas circunstancias difíciles nos vamos a acercar ante el trono de la gracia. Estuvimos estudiando hace unas 2 semanas en el discipulado del miércoles, estábamos estudiando acerca de la gracia de Dios y que esa gracia del Señor empieza aún cuando no conocemos de Cristo. Aún cuando no conocemos de Cristo, está la gracia actuando a nuestro favor. Y cuando venimos y lo conocemos, sigue la gracia salvífica en nuestro favor. Continuamos y sigue la gracia santificadora actuando a nuestro favor. Y continuamos la vida y seguimos creciendo en gracia. Por eso la palabra dice que nos acerquemos al trono de la gracia, al trono de Dios, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Sabe que en el momento de más necesidad es cuando el Señor ahí está. Es cuando su mano extiende para con nosotros. Pero sabe algo muy importante, que debemos de recordar que un corazón agradecido es expresivo. Un corazón agradecido debe de ser expresivo. Imagínense si aquellos 9 los hubieran entrevistado. Imagínense que después de un tiempo, figúrese usted que hay una entrevista y llaman a los 10.
y les dice, necesitamos entrevistarlos. Y primero aquel, ¿verdad? Bueno, te felicitamos, fuiste agradecido, lo expresaste, lo hiciste de la manera correcta. Y ahora venir con nosotros 9, ¿qué pasó con ustedes? ¿Alguien podía hablar? ¿Ustedes realmente fueron agradecidos? Estoy seguro que más de alguno pudiera haber dicho, claro, yo estaba agradecido por lo que él hizo. O le hubieran preguntado, ¿tú estabas agradecido que el maestro te sanó, que fue misericordioso contigo? Amados hermanos, yo pienso que alguien hubiera dicho, sí, yo estaba agradecido. Muy en el fondo de mi corazón estaba agradecido con lo que el Señor hizo en mi vida. Pero ¿sabe qué? La Biblia habla de expresión. La Biblia habla que expresemos. Como aquellos, ¿verdad?, que estaban casados y le dice, amor, tú no me has dicho que me amas. Y le dice el esposo, te lo dije una vez. Cuando cambie de opinión, yo te lo digo. ¿Sabe que muchas veces hacemos así con el Señor? Una vez venimos ante sus pies, Él nos salva y le decimos, Señor, gracias por salvarme. Y fue la última vez. De ahí en adelante el Señor lo sana, el Señor lo ayuda, el Señor lo restaura, el Señor está allí, ¿verdad?, con su familia, con la esposa, con el matrimonio y un sinfín de cosas que el Señor está allí con nosotros. Y nunca más volvemos a dar gracias. Amados hermanos, si se da cuenta, hay un patrón que es la expresión, es la gratitud. Dios nos hizo a nosotros con emociones. Somos personas con emociones, es parte de lo nuestro. Quizás de diferentes maneras. Quizás va a haber alguno que se va a alegrar y va a decir, gracias Señor, estoy alegre, estoy agradecido. Y otro tal vez va a decir, gracias Señor por lo que me diste. Va a ser de diferentes maneras, pero lo importante es que haya una expresión. Lo importante es que usted se exprese, que usted salga de su boca gratitud. Amados hermanos, a veces nos cuesta decir hasta gloria a Dios. No sé si es vergüenza, no sé qué es. Y sabe que muchas veces es contrario. Usted ve a una persona mirando un partido de fútbol, hermano, y se hace un queso ahí. Brinca y de todo. Pero ya cuando está en la iglesia, no, aquí sí no. Tranquilo, no hay expresiones. Que aquí soy cristiano, hermano. La Biblia dice, vengan con gozo. Entren con acciones de gracias. Vengan alegres celebrando la victoria, que somos libres, que el Señor nos ha perdonado, que nos ha dado una salvación tan grande y que no éramos merecedores. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor en esta mañana? El Señor es bueno y sigue siendo bueno. Pero ¿sabe algo muy importante? Un corazón agradecido es humilde. Hay humildad. Ojo con esto. Mire, qué interesante este contraste. Es agradecido, es expresivo, pero es agradecido. O sea, la actitud de humilde, la actitud de humillarse, pero eso no quitó que viniera gritando. Él venía gritando, dando gloria a Dios, venía alegre, pero cuando llega el momento se humilla y se postra, ¿verdad?, delante del Señor. Para decirle, Señor, gracias. Hay gratitud, pero debe de haber humildad. Amados hermanos, nosotros debemos de mantener esa humildad en nuestras vidas. No es por nuestras fuerzas. Por eso el salmista decía, no a nosotros, oh Dios, no a nosotros. No a nosotros quiere decir, no es por nuestra fuerza. No es porque estemos fuertes, ¿verdad? Sino es porque el Señor actúa a nuestro favor. No es porque tengamos un buen trabajo, sino porque Él es nuestro proveedor. Amados hermanos, Él está en la protección nuestra y eso nos lleva a ser humildes delante del Señor. En Mateo capítulo 11, versos 29 y 30, Jesús habla acerca de la humildad y dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Aquel hombre agradecido, una de las características que tuvo fue la humildad. Amados hermanos, y la humildad tiene consecuencias. Jesús dijo, aprended de mí, que soy
manso y humilde de corazón. Amados hermanos, esto es lo que necesitamos hacer. Buscar al Señor, pedirle al Señor, Señor, yo quiero ser manso, quiero ser humilde de corazón, para que allí hay descanso para vuestras almas. Amados hermanos, muchas veces no hay paz en nuestro corazón, no hay descanso en nuestras almas. Estamos preocupados, estamos angustiados, hermanos. ¿Sabe la manera de encontrar ese descanso para nuestra alma, para nuestro corazón, para encontrar esa paz interna que muchos hablan? ¿Sabe que es a través de la humildad? La Biblia lo dice, que cuando tenemos un corazón humilde, entonces vamos a encontrar ese descanso para nuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Empieza diciendo, llevad mi yugo. Es que, hermanos, nosotros necesitamos llevar, ¿verdad?, cierto alineamiento. El yugo, usted ha visto, ¿verdad?, cuando le ponen a los animalitos el yugo, es para que los dos vayan en una sola dirección. No es que uno va a agarrar para allá y otro va a agarrar para el otro lado, para donde le dé la gana. Sino hay una misma dirección. Los dos tienen que trabajar, ¿verdad?, unánimes. Amados hermanos, ese yugo que nos habla, podríamos ver que es a través de los estatutos, las normas que hay en la palabra del Señor. Amados hermanos, y es ese proceso, quizás para algunos es hasta levantarse temprano el domingo y venir a la casa del Señor. ¿Qué sería no tener, verdad, esa guianza? Hay una invitación en la palabra que vengamos a adorarle, que busquemos, que hay una enseñanza que los discípulos el primer día de la semana se congregaban para adorar al Señor. Amados hermanos, no tener ese yugo es decir, bueno, hoy me quedo acostado todo el día y no me importa. Pero cuando nosotros nos sometemos, cuando nosotros somos obedientes, que es otra de las características que podemos encontrar en un corazón agradecido, la obediencia. Hermanos, la obediencia nos lleva a puerto seguro. La obediencia nos garantiza que el Señor va a estar ahí con nosotros. Dice, si obedecieres la ley que el Señor tu Dios te da, serás bendito. Y empieza, hermanos, en Deuteronomio capítulo 28, hay una gran lista de bendiciones, pero la clave de esas bendiciones es la obediencia. Es cuando tenemos esa obediencia en nuestras vidas y en nuestros corazones. Sabe, hermanos, que este es el tiempo de poder obedecer al Señor. En Primera de Pedro capítulo 1 verso 14, Primera de Pedro capítulo 1 verso 14 dice, como hijos obedientes, no conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia. Como hijos, ¿qué dice? La clave es la obediencia. Nosotros necesitamos ser obedientes. Y cuando nosotros somos obedientes, podemos cultivar nuestra fe. Corazón agradecido cultiva vuestra fe. Tu fe, le dijo aquel hombre agradecido, le dijo, tu fe te ha salvado. Esa fe que tenemos puesta en el Señor, esa fe que las circunstancias no nos quitan esa fe, hermanos, que debe estar ahí firme, en las buenas y en las malas. Como dice la palabra, vamos a esperar solamente lo bueno del Señor y en lo malo, ¿verdad?, no vamos a estar agradecidos. Amados hermanos, esa fe que nos debe de mantener, que no importan las circunstancias. Y por eso dice, ¿quién me podrá apartar del amor de Cristo? Él nos ama en todas las circunstancias. Y como nosotros aprendemos de Él, nosotros debemos de aprender a amar al Señor en todas las circunstancias. No importa las circunstancias que estemos enfrentando, en medio de esas circunstancias el Señor está ahí. Su vara y su cayado nos infundirán aliento. Él es nuestro pastor, nada nos faltará. Amados hermanos, cultivemos un corazón agradecido. Que haya en nosotros un corazón agradecido, que haya gratitud delante del Señor, que cada día nos presentemos con acciones de gracias, entremos delante de su presencia el día de mañana, el día de hoy en la tarde,
Al final del día, dígale, Señor, gracias. Pude ir a la iglesia, pude congregarme, pudimos estar juntos adorándote. Gracias. Acciones de gracias. Y de esa manera aprendemos. También enseñamos, hermanos, enseñemos a nuestros hijos a ser agradecidos. Enseñemos a nuestros hijos a traer acciones de gracias delante del Señor. Hay principios que son muy buenos. Amados hermanos, cuando nosotros somos dadivosos, cuando nosotros damos en acción de gracia, estamos enseñando principios a nuestros hijos. Eso es muy importante. ¿Qué estamos transmitiendo? ¿Sabe? El Señor está allí para hablarnos con su palabra, para dirigirnos de qué manera nosotros cultivar un corazón agradecido delante del Señor. ¿Qué le parece si puestos de pie le damos gracias al Señor y le decimos, Señor, queremos seguir cultivando un corazón agradecido? No sé cómo ha sido usted hasta el día de hoy. ¿Ha sido agradecido con el Señor? ¿Ha tenido gratitud en su corazón? Si ha habido gratitud, siga cultivando esa gratitud. Si no ha sido un agradecido, si ha sido mal agradecido con el Señor, es el tiempo de cambiar, ¿no cree? Es el tiempo de hacer las cosas diferentes. Es el tiempo de decirle, Señor, perdóname. Quizás yo fui de los 9, Señor. De aquellos que en su corazón dijeron, sí, qué bueno que me sanó, pero se fueron. Es el tiempo de regresar delante del Señor, de presentarnos delante de Él y de entrar con acciones de gracias. Amado, todo lo que hacemos son acciones de gracias. Todo. No solo las ofrendas, que es parte, por supuesto. Es decir, Señor, gracias por tu provisión. Y yo vengo, yo traigo algo en acción de gracias. Pero también es venir y decir, Señor, aquí está mi tiempo. Dijimos que los agradecidos sirven con alegría. Sirvámosle al Señor con alegría, con gozo y en acción de gracias por lo maravilloso que Él es. Padre, gracias te damos, Señor. Nuestro corazón se llena de alegría, de gratitud, Señor. Al poder ver, Señor, que tú tienes planes de bien para cada uno de nosotros y estamos agradecidos. En medio de esta pandemia, en medio de estas circunstancias complicadas y difíciles, tú has estado allí, Señor, tú nos has mantenido, Señor amado. Gracias, gracias te damos, Padre. Aún cuando muchas personas, Señor, han pasado, Señor, por esta enfermedad, Señor, tú los has cuidado, tu gracia ha estado allí, Señor. Señor, como iglesia te damos las gracias, Señor, porque somos un cuerpo. Señor, y como iglesia hemos pasado este proceso, estamos pasando este proceso. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, que así como aquellos leprosos que estaban enfermos, Señor, que en medio de la enfermedad, Padre, recordaron que tú eres misericordioso. Ayúdanos. Padre, te pedimos, Señor, por aquellos que están pasando por enfermedad en este preciso momento. Oramos para que allí en medio de la enfermedad, en medio del dolor, en medio de la angustia pueda venir a su corazón, a su mente, que tú eres misericordioso. Y que si tú con nosotros, ¿quién contra nosotros, Señor amado? Aumenta nuestra fe. Ayúdanos a cultivar nuestra fe, Señor. Ayúdanos a ser obedientes en medio, Señor, de las circunstancias adversas y difíciles. Ayúdanos. Porque tú eres bueno, Señor. Porque tú eres misericordioso, Padre amado. Te queremos seguir glorificando día a día, Señor. Gracias por cada familia. Gracias por cuidarnos. Gracias, Señor. Ayúdanos que de aquí, Señor, nos levantemos, Padre, para honrar, para seguir glorificando y exaltando tu bendito nombre. Protege tu pueblo, Señor. Sé tú con mis hermanos en medio de la enfermedad, los que están pasando por esa enfermedad, que tu mano de sanidad, así como estuvo en aquellos 10 leprosos, esté con ellos, sanando, restaurando vidas, y que podamos un día estar aquí agradecidos, dándote las gracias. Te adoramos, te exaltamos, porque tú eres bueno. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde. Ha sido un gusto verlos, hermanos, y que podamos seguir glorificando al Señor. Que tengan una muy buena semana. Bendiciones a todos.